Decía mi padre que nacer guapo ya es una ventaja, que el mundo se pone más de modo, que las cosas son más fáciles. Pero ser guapo y ser inteligente, bueno, pues ya la llevas de ganar. Pero ser guapo, ser inteligente y tener billete, no, mi amigo, pues ¿qué quieres? La vida está hecha. Carlos Artesero, ¿cómo Ariel, estás? muy buenas tardes. Qué gusto verte el día de hoy después de algunos años de no coincidir. Correcto, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. No, es que si eres guapo, tienes lo tuyo, me da esa sonrisa del $1,000,000 y sé que te va muy bien. Gracias a Dios. Y algo que me faltó decir que es muy importante, disfrutas la vida. Sobre todo y por encima de todo. Este señor, así como lo ven, es un experto orador, y empiezo por esto porque es algo donde yo lo conocí. Él es un miembro de alta jerarquía en Toastmaster Internacional, la organización más grande en el mundo de oratoria y liderazgo. Estamos en muchos países, ¿cuántos? 142. Sí, y tenemos 100 años ya. Acabamos de cumplirlos en noviembre del año pasado. Si tú quieres hablar bien en público, si quieres hacer equipos, si quieres tener el carisma que tiene este señor, tienes que entrar a Toastmaster. Es algo que recomendamos ampliamente, ¿no? Sí, sobre todo porque la comunicación es fundamental, pero también el liderazgo. Además aquí aprendemos herramientas de liderazgo suave, porque el duro ya nos lo enseñan nuestros padres, la escuela. Es el suave, es el liderazgo que lo hace sin tener la autoridad. Exacto. Y al día de hoy, Carlitos, ¿cómo has aprovechado todas esas herramientas que has adquirido a los años en Toastmaster? Bueno, la verdad que mi entrada en Toastmaster, y voy a ser sincero, fue más social que otra cosa. Yo llegué a México ya hace unos años por razones laborales, no conocía a nadie. ¿Eres español? Soy español, soy de Madrid, y me ofrecieron la oportunidad de entrar en una organización, pero realmente lo tomé como la forma de hacer amigos. Y bueno, pues además de amigos, incluso llegué a encontrar a mi esposa en Toastmasters. Ah, eso no sabía. O sea que no solamente me casé con Toastmasters como organización, sino me casé en Toastmasters con una Toastmaster. Con lo cual para mí Toastmaster va más allá de la comunicación y del liderazgo, y sí se ha creado mi familia fuera de casa. Entonces, de hecho yo venía por 3 años y ya voy por 10. Con lo cual sigues aquí en México sí, por lo mismo, quedaste enamorado de la señora, sí, y de Toastmaster. Y realmente decidí que podía seguir perfectamente mi proyecto aquí sin tener que irme. Este es el 9º país donde vivo, por razones laborales, y dije, creo que ha llegado el momento de asentarme, echar mis raíces, como diría el marino, ancla por la borda y que no se mueva el bote. Lo que tú estás haciendo al día de hoy aquí en México, aparte de aprender y liderar estos equipos de Toastmaster, es el tema de la genética, ¿es correcto? Es correcto. Toastmaster es una organización sin ánimo de lucro. Realmente, como ya sabes, ahí pagamos por estar en Toastmaster. Ahí pagamos por estar ahí. No es que nos paguen, entonces es más una cuestión puramente ecuménica. Sí, mi especialidad es la genética humana, que es lo que he trabajado, y sobre todo la parte originalmente más de científica, más de investigación, ya más posteriormente en la parte más administrativa, ¿no? Yo empecé con Pfizer, de hecho. ¿No? ¿Tu carrera es? De hecho, soy doctor en genética, en biogenética, wow. y de hecho cuando yo creo que fui la 4ª promoción, una carrera muy nueva. Mi padre era ingeniero aeronáutico, y entonces él hizo su carrera cuando la aeronáutica era la frontera de la ciencia, ¿no? Y siempre le envidié eso. Cuando yo fui estudiante, pues la aeronáutica ya no era, porque habíamos llegado a la Luna, teníamos satélites dando vueltas por el sistema solar, y la genética me llamó la atención porque pensé que era la frontera en ese momento, ¿no? de la ciencia, y realmente eso es lo que me llevó a la genética. Estar en esa punta de lanza del conocimiento científico, ¿no? Y al día de hoy, ¿cómo se encuentra la genética? La verdad que se han hecho unos avances, por supuesto, en los últimos 32 años, pues increíbles, ¿no? Nosotros empezamos primero entendiendo el mapeo del genoma humano, o sea, sabíamos que fue lo que estuvimos 15 años. Ahora mismo la genética
ya no es, evidentemente, la punta de lanza. Ahora estamos hablando de otras tecnologías como la inteligencia artificial, la física cuántica, ¿no? De hecho, yo ahora, si tuviera 18 años, es lo que estaría estudiando, ¿no? Ya estaría estudiando inteligencia artificial. Sí, seguro, porque te digo, era el reto de estar ahí en la frontera. O sea, ¿no? que más te gusta estar en la punta de lo que está sucediendo. En la punta de lanza, o sea, me gusta ser ese explorador que va abriendo camino con el machete, ¿no? Como en las películas de la selva, ¿no? Que después, por supuesto, que te gusta el viaje, ¿no? Claro. Pero es ese tránsito, no es tanto el destino. Inicial, eso es lo que me llamaba la atención. No tanto el objetivo final, la llegada, sino el camino. La aventura. La aventura. Y en este caso fue la genética. ¿Y la genética cumplió tus expectativas? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque es curioso que en el pensamiento humano, te estoy hablando desde que estábamos en las cavernas, estábamos intentando cazar al mamut, a ver, de la forma más efectiva, ¿no? Siempre hemos estado mirando hacia afuera, es decir, cómo consigo domesticar a los animales, domesticar a la naturaleza para poder tener trigo, arroz, cómo domesticar la tierra, cómo domesticar el universo, y curiosamente nunca nos habíamos planteado cómo estudiarnos a nosotros internamente, más allá de la medicina, ¿no? Que bueno, pues es importante, pero es una consecuencia no es el inicio del hombre, ¿no? Y por eso me interesó tanto la genética, porque sabemos mucho de las estrellas, sabemos mucho de la Tierra, y no sabíamos tanto de lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Desde el punto de vista, por supuesto, físico, no desde el punto de vista histórico, ¿no? Oye, voy a hacerte una pregunta que aquí va a ser controversial. Sí. ¿Venimos del chango? No, definitivamente no. A ver, que eso está interesante, porque alguien que se dedica a eso... No. ¿De dónde venimos, Carlos? No, nosotros... Evidentemente hay una relación, pero como podemos tener relación con otras especies, ¿no? Lo que está definitivamente claro es que el genoma humano, lo que es el ADN, se transfiere a través, y no voy a ser muy técnico, que tampoco es la historia, ¿no? Sí. No tanto del ácido desoxirribonucleico, sino del ribonucleico, que es la madre, ¿de acuerdo? Ella es la que realmente mantiene la herencia, por eso hay que cuidar a nuestras madres, ¿no? Y venimos de 7, o sea, venimos mitocondríaco, es en el ARN mitocondríaco, y solo se han identificado 7 ramas, nada más. O sea, las 7 madres que llaman, ¿no? ¿Puede haber coincidencias? Sí. Nosotros no podríamos procrear, por ejemplo, con un simio. No podríamos. Porque nuestros cromosomas no son compatibles. Entonces esa teoría que nos enseñaron en primaria de que descendemos de algunos simios o algunos primates no es correcto. No, lo que sí pasa es que puede haber un tronco común, ¿no? Como puede pasar, y de ese tronco común pues se desarrollaron diferentes especies, como puede haber sido el Homo habilis, de donde salimos nosotros. Nosotros convivimos durante siglos, milenios, con otro primate, otro Homo, que era compatible, porque también que era el hombre del Neandertal, y no éramos familiares, pero sí podíamos procrear con ellos, curiosamente. Entonces no venimos No venimos del Neandertal. Trabajamos en paralelo con el Neandertal. Él se extingue. Él se extingue porque además era una especie que requería, era muy poco adaptable al medio, a diferencia del Homo sapiens, que somos nosotros, requería de muchas más calorías que nosotros, porque tenía una masa muscular mucho mayor. Nosotros con 2000 calorías, pues... La librábamos. Un cachete de mamut ahí. Sí, eso sí, la trompa, y con eso teníamos para un mes. El Neandertal no, él consumía unas 5000 calorías al día, y por lo tanto le era más difícil sobrevivir, y sobre todo, fundamentalmente, tenía un defecto en la pelvis de la mujer, y era que no era tan flexible como la del Homo sapiens. Entonces perdían muchísimas más crías que podía perder el Homo sapiens. Porque la cadera no se ensanchaba en el parto. No se ensanchaba, a diferencia del Homo sapiens, que al ensancharse, pues la cabeza de la corona del bebé, pues es capaz de salir del útero, ¿no?
A Neandertal le costaba mucho y perdía probablemente el 80, el 90% de sus criaturas. Y desapareció. Todo ese conocimiento que ahorita me sorprende, me estás cambiando la historia de toda la primaria, yo no entiendo, entonces... Sí, no venimos del Neandertal, venimos del Homo habilis. Sí. Y es probable que el Neandertal también viniera como una rama del Homo habilis. Ajá, pero no somos parientes directos. No, ahora mismo estamos viendo el hombre de Pekín, que era otra, el hombre de Java. Ahora mismo se está trabajando en España, de hecho se han encontrado, llevan ya como 15 o 20 años de Autarque, el hombre de Autarque, porque es una especie que no se tenía conocimiento. El nombre Neandertal se llama así porque se encontró el primer cadáver en el pueblo de Neandertal, en Alemania. Por eso se llama Neandertal, no porque... ¿Alguna característica física? No, simplemente porque se encontró en Neandertal, que es un pueblo. Okay. Igual que el hombre de Pekín, el hombre de Java, ahora el de Autarque, que es una región de España. ¿No han encontrado el de Tonalá? Todavía no, pero dale tiempo, A lo mejor ahí está el eslabón perdido. Dale tiempo, porque evidentemente sí se habla de Lucy, ¿no? Como nuestra madre, sí. Que sale de ahí de las llanuras de Tanzania, ¿de acuerdo? Ella sería, en teoría, la primera Homo sapiens, ¿no? Sí. Aunque ahora sí sabemos que probablemente hubiera habido 7, ¿no? Te lo digo por el ARN mitocondríaco, que tiene solo 7 ramas, ¿no? Son las 7 madres, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes como genetistas avalan? Sí, avalamos las 7 madres, ¿no? Porque al evaluar ese condicionante, pues solo hay 7. Entonces, realmente sí venimos de un tronco común. Oye, en esta carrera tuya, ¿qué sería como el descubrimiento más importante que has hecho? O sea, que digas, así como ahorita me estás sorprendiendo a mí con eso, tú metido en esto el 100% de tu tiempo, ¿qué sería lo más importante que digas, esto me lo llevo como un hito? Hombre, yo cuando era joven, el hito fue la clonación de Dolly, ¿no? de la famosa oveja, ¿no? Por un grupo de científicos escoceses. Eso fue lo que a mí, como persona, y en ese momento yo era ajeno, ¿no? al mundo todavía no científico. No, tendría 16, 17 años. A mí me dejó asombrado, ¿no? El hecho de, porque no entendía realmente el concepto de clonarse más allá de las películas que veías, ¿no? Cuando de una persona salían 2, ¿no? Entonces, eso para mí fue un hito en lo personal, ¿no? Que yo creo que fue lo que me llevó a decir, oye, aquí sí de esto quiero participar. No, yo quiero saber. ¿Fue tu inspiración en ese momento? Yo creo que sin ninguna duda. La genética siempre me interesó, pero bueno, como me interesaban otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ese momento en mi vida personal fue la que me dijo, esta es la ruta que tienes que seguir. A lo mejor 20 años antes, cuando la triple X, ¿no? La hélice del ADN hubiese sido mi detonante, pero no, para mí fue Dolly. Hoy en día realmente es el poder suplantar el trabajo en las células madre, ¿no? Si en algún momento llegáramos a poder suplantar células vivas por células creadas en laboratorio, ¿no? Lo podemos hacer a nivel embriónico, pero no lo podemos hacer en un ser humano ya constituido. Todavía. ¿Tú tienes esperanzas de llegar a esa parte final del trabajo? Está claro que, como igual que el átomo, que se tardó desde que el átomo identificó Pitágoras hasta que se pudo ver en un microscopio electrónico, fueron 2500 años, pero se sabía que existía el átomo, porque tenía que existir, de forma intuitiva. Nosotros sabemos que las células, a la hora embriónicas, tienen una memoria, y es que tú te vas a convertir en una célula hepática o en una célula cardíaca o una célula renal, ¿no? Es que de repente llegue, ¿no? No te sale aquí a ti el corazón aquí, el riñón en la rodilla. Tiene que haber un mecanismo que está heredado dentro de esas células que se van creando para que se conviertan en eso, en un riñón, en un hígado, en un cerebro, en un pulmón, ¿no? Sí, debe haber una instrucción previa. Tiene que haber una instrucción previa. Que no la han localizado. Que no la hemos localizado, pero por deducción debe existir. Nosotros lo hacemos de forma inductiva en este caso, ¿no? Porque como no podemos ver el origen, igual que con el átomo, ¿no? ¿Ves los resultados? Vemos los resultados, entonces decimos, no lo hemos encontrado,
Pero existe. Pero tiene que existir de alguna forma. Como haciendo una analogía, como los agujeros negros del espacio. Sin ninguna duda. Sabemos que ahí están, tal vez más por los efectos que por la misma naturaleza. Sí, ¿no? Vemos el resultado y decimos que no hay otra posibilidad, ¿no? Tenemos que ir hacia atrás. Yo soy una persona creyente, entonces muchas veces lo comparo con Dios, ¿no? El hecho de que lo tomo por de fe, ¿no? Pues un acto de fe. Veo los resultados. Porque veo los resultados, ¿no? Aunque no lo haya tocado, aunque y no más siendo un científico. Entonces, cuando tengo la gracia del Señor, pues sé que existe, ¿no? En este caso me pasa exactamente igual. Cuando lleguemos a ese punto, sí podremos entonces eliminar enfermedades ya en adultos, o sea, en seres que han dejado el embrión, que ya estamos viviendo. Hoy por hoy no podemos, se está trabajando mucho en la célula madre, precisamente porque es ahí donde se crean las células, de ahí salen, ¿no? Tiene evidentemente sus detractores, ¿no? Porque la genética durante los últimos 30 años ha tenido infinidad de enemigos, los sigue teniendo y los seguirá teniendo. Y cuando digo infinidad me refiero a grupos bien organizados y en todo el espectro de la sociedad, no es un espectro específico. Pero esos enemigos podrían ser empresas farmacéuticas que no quieren que se encuentren curas, ¿o a qué enemigos también? No, estoy refiriéndome a grupos sociales importantísimos, como por ejemplo, y yo siendo genetista, además siendo católico practicante, la propia Iglesia, ¿no? La propia Iglesia. Yo he dado conferencias, precisamente doy unas conferencias que es ciencia y fe, ¿no? Porque hay que separar las dos, donde se nos acusa de jugar a ser Dios, ¿no? Donde somos capaces de clonar a un ser vivo, significa que estamos jugando a ser Dios, ¿no? Ya se puede ahorita, ¿qué se puede clonar más bien sería la pregunta? Todo ser vivo, todo ser orgánico se puede. O sea, tú te puedes clonar ya y yo... Ahora mismo no yo, pero sí un embrión mío, ¿no? Yo podría aportar pues mi esperma y de ese embrión clonarse, ¿no? No sería yo mismo, ahora mismo no podríamos, probablemente en el futuro sí podamos. Sería la forma además pues, de conseguir órganos para el trasplante. Esa es otra crítica, ¿no? De ciertos grupos sociales donde se establece que se están creando clones, o tú podrías tener un clon de un hijo tuyo como un repuesto, ¿no? Y es posible, ¿eh? O sea, vamos hacia ¿cómo te diría? La fabricación de partes humanas. Absolutamente. O sea, eso sí es una crítica, no estoy diciendo que esté pasando, pero una de las críticas, porque la posibilidad existe de que al tener tú ser un donante o tener un hijo, decir, oye, quiero que me clonen a mi niño, entonces voy a tener a mi hijo y voy a tener un clon en caso de que le pase algo, ¿no? Ahora mismo es casi ciencia ficción, pero hay grupos que piensan en esos términos, ¿no? Siguen pensando en estos conceptos un poco de dominación del mundo, ¿no? Siempre hay oscuros. Esos grupos. No creo que esté pasando, no tengo conocimiento de que esté pasando. ¿Es posible? Sí, claro que es posible que pase, ¿no? Hay otros grupos que son aquellos que están más enfocados al medio ambiente, que lo que establece, y ahí sí yo tendría que tener una coincidencia con ellos, es que eliminando las enfermedades sí vamos a sobrepoblar el mundo, ¿no? Las enfermedades están precisamente para controlar la población, ¿no? Y lo vemos en cualquier ámbito de la naturaleza, en los fuegos incluso, ¿no? en los montes, ¿no? Es para regenerar el monte. Si nosotros eliminamos las enfermedades, pues evidentemente sí puede haber una distorsión aún mayor del mundo. Entonces ahí hay unos grupos que suelen ser muy activos, muy vocales, bueno, pues que están en contra de todo el tema de la genética, ¿no? Porque se ha pasado de intentar entender de dónde venimos a intentar hacer una genética aplicada pues para la resolución de enfermedades, que es lo primordial. Entonces sí hay grupos muy fuertes que están en contra de un desarrollo de la genética.
No es diferente lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora. Hace poco, bueno, pues Elon Musk es el más vocal, pero que dice que hay que poner unos límites legislativos, ya no estoy hablando a nivel social, para no cruzar ciertas que sea una anarquía rayas, ¿no? Esto, ¿no? Porque una vez que cruces esa raya ya es muy tarde. Pero, ¿sabes? Eso también se hizo en los años 40, 50, con el desarrollo de la energía nuclear con objetivos militares. Y ahora mismo estamos bombardeando Irán porque están desarrollando tu bomba. Es decir, es muy difícil ponerle puertas al campo, ¿no? Como diría mi padre. Oye, acotar lo que no se puede acotar. Es muy difícil. Lo puedes hacer durante un periodo limitado. Entonces la legislación en la genética, la legislación en la inteligencia artificial es aplicable realmente en un plazo muy corto. Como querer poner una correita, un perronón, ¿no? Es muy difícil, porque ese conocimiento empieza ya a ser conocimiento común. Lo que es ahora un conocimiento elitista, porque cuando digo elitista desde el punto de vista de que hay un pequeño grupo que lo está ejerciendo, llega a ser un momento que es de dominio público, ¿no? Como puede haber sido la medicina, ¿no? Donde antes eran unos pocos y ahora resulta las vacunas, ¿no? Entonces llegaremos a ese punto, ¿no? Y siempre me acuerdo de un libro que era El mundo feliz de Aldous Huxley, en los años 20, años 30, ¿no? Donde estaban los Epsilons, ¿no? Que estaban ahí precisamente para hacer eso, los repuestos, ¿no? de las otras. Y él sí ya veía la genética, ¿no? Como algo que podía llegar a eso. Entonces ese libro también es un libro que me marca, porque dices, en los años 30, este señor fue capaz de visionar, ¿no? Como Orson Welles, ¿no? Fue capaz de visionar también otros temas, ¿no? Entonces, siempre hay visionarios que van a ver, oye, cuidado porque podemos terminar aquí, ¿no? Aquí en esto. Y él lo hizo. Entonces siempre veo que estamos empezando a vivir en ese mundo feliz donde están los Epsilons, ¿no? Dando vueltas. No sé si has leído ese libro, es una maravilla. Y él lo predijo hace casi 100 años, de hecho, hace casi 100 años. Y hoy por hoy, por ejemplo, para la gente que tiene estudios básicos de medicina, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela, ¿es posible tener esperanza de que en un futuro próximo, ojalá me digas cuántos años consideras, pudiéramos clonar un ser querido que está por morir o ya murió? Bueno, desde el punto de vista técnico, es muy probable que incluso ya haya la forma, ¿no? Yo la desconozco, pero realmente hay centros de investigación muy avanzados que van normalmente 10, 15 años por detrás incluso que el mundo académico, ¿no? Y el mundo académico va 10, 15 años por delante del mundo del día a día, ¿no? Entonces se puede dar el caso de que eso ya sea posible. No me consta, pero sabiendo cómo funciona el sistema, es probable que vayan 30 años por delante del resto de nosotros, ¿no? Y que haya ya centros de investigación muy especializados, probablemente financiados por la estructura industrial militar, ¿no? Que son los que normalmente hacen el mayor inversión, ¿no? En todo este tipo de... Para tomar ventaja, pues, o sea. Sí, porque al final esto ya empieza a entrar dentro de lo que es la guerra biológica, la guerra química. Tener el control. Entonces, evidentemente, de hecho, si se participa activamente, ¿no? De cómo puedes tú desarrollar lo que llaman el supersoldado, ¿no? Cómo puedes tú genéticamente tener, bueno, pues esos individuos que... ¿Cómo le llaman? ¿Cyborgs? O sea, que son... Serían cyborgs. El robot y parte humana. Sí, y en este caso sería puramente humana. Pero que no nos extrañe porque, por ejemplo, en México el mexicano medio puede comer tortilla hoy por hoy a un precio razonable, precisamente por alteración genética del maíz. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, no es algo fuera... Porque ahora mismo no sé en cuánto estará la tortilla, porque... 25 pesos 25 el kilo. pesos. Yo me formo todos los días. Bueno, yo soy más de bolillo, porque yo soy más de la cultura del trigo, entonces no compro tortillas. Pero hoy en día esos 25 pesos se puede pagar 25 porque tenemos trigo que está genéticamente maíz transgénico. Perdón, maíz transgénico.
probablemente estaría en 100 pesos el kilo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos eliminado las enfermedades del maíz, hemos considerado un crecimiento más acelerado. ¿Por qué? Porque hemos potenciado aquellos genes que sabemos que son los que aceleran el crecimiento. ¿Y por qué la oposición de algunos dirigentes de utilizar este maíz? Repito, es jugar a ser Dios, por un lado, porque evidentemente estamos manipulando pues, un alimento entorno, básico, ¿no? sí. En nuestro entorno, pero lo llevamos haciendo desde que estábamos en las cavernas, o sea, no es algo que haya surgido ahora. Por eso existen frutas, existen perros, razas de perros que no son originales. Sí, Estoy son hablando cruzas con cruzas. Cruces, y se han estado haciendo durante... Flores, etcétera. Y flores. Frutas. Cuando domesticamos, estoy hablando de hace 10.000 años, cuando empezamos a domesticar a la naturaleza, las plantas, por ejemplo, el trigo fue la primera que se domesticó, luego el arroz, eran salvajes, nosotros tuvimos que domesticarlas. Empezamos a hacer injertos, los famosos injertos que hacían las abuelas con las plantas, a ver si consigo esa rosa perfecta. Bueno, eso se hacía de forma intuitiva, pero tú sabías que cuando juntabas a una hembra con el semental, te iba a salir un buen toro, ¿no? O una buena vaca. Y lo hemos estado haciendo de forma intuitiva por miles de años. Oye, te voy a utilizar ahorita. Tengo un hijo hermoso, se llama Asher, tiene 6 años y es guapo. Y mi abuelo decía, hijo, pues es natural, siendo el toro fino, aunque la vaca sea corriente. Sí. Sí, porque mi esposa me enoja cada que digo esto, ahorita ya va a pagar la tele seguramente, pero es verdad. Sí, date cuenta que nuestros hijos o hijas, ¿no? Heredan por lo menos la mitad de nuestro ADN, ¿de acuerdo? Porque la otra mitad viene por parte evidentemente de la pareja, ¿no? Casualmente, si el alelo, ¿no? Los dos alelos, ¿no? que tú pasas es el adecuado, pues va a salir. Es curioso porque históricamente había muchísima controversia con el tema del color de los ojos, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que mi padre y mi madre tuvieran los ojos oscuros? En mi caso los dos los tienen claros, unos azules, otros verdes, y a mí me salían de color café. Bueno, es curioso porque históricamente eso automáticamente era una prueba de que había habido... Carnicero coquetón. Sí, el lechero, porque... Y de hecho, se podía considerar como una prueba de cargo, estoy hablando de la Edad Media, porque claro, ¿cómo es posible, ¿no? Que verde, azul... Bueno, porque nosotros tenemos, ¿no? Los dos alelos, ¿no? Los puedo haber heredado de mi abuelo, ¿no? Y casualmente fueron los dos que eran de color café los que se juntaron, ¿no? Y uno además es más fuerte que el otro porque es dominante sobre otro alelo. Entonces, eso pasa en las razas, ¿no? Sobre todo en las razas no hay una unión mestizaje, como por ejemplo en México, ¿no? Que es un país tremendamente mestizo. Bueno, pues algunos, el hermano sale más rubio que la hermana, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo es posible esto, no? Totalmente posible. Lamentablemente, socialmente, hace no tanto, automáticamente le ponía el dedo a alguien, ¿no? Oye, ¿cuántas personas habrán sufrido por Seguro. Una infidelidad que no fue real? Que nunca fue por el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo, y que ahora está totalmente demostrado, ¿no? Bueno, ahora te puedes hacer el examen de ADN, con lo cual va a ser muy fácil, pero durante siglos eso era la marca de escarlata, ¿no? Te ponían esa marca escarlata y ya estabas socialmente penalizado. Fichado, por algo que era puramente natural, ¿no? Una vez más sabemos que el desconocimiento causa todo este tipo de tragedias, ¿cierto? Y muchos terminaron en la hoguera por eso. Imagínate, o sea, te queman porque el hijo no sacó los ojos de color tuyos o de tu pareja, sí. Y sospechan que... Por la letra escarlata, ¿no? Esas brujas de Salem, ¿no? Terminas con esa letra. Ajá. Por algo que es lo más obvio, ¿no? Ahora, no hace ahora, 50 años. Por desconocimiento, ¿cuántas vidas no se perdieron o cuántos sufrimientos no pasaron? Hijos que a lo mejor no reconocieron y que sí era su papá, pero no heredó los rasgos que él pensaría. Y automáticamente lo expulsaban. Lo expulsaban, sí. Con todo y su mamá. Sí, por eso la genética creo que ha aportado también sus beneficios, ¿no?
Los transgénicos, hay una, en México en particular, sobre todo con una empresa que no quiero mencionar porque tampoco, ha hecho un trabajo fantástico consiguiendo que el maíz sea accesible a toda la gente, ¿no? Se está haciendo con los berries, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos. Hay una empresa que bueno, pues que es la mayor, ha conseguido que esos berries sean muchísimo más fuertes y que no se vean debilitados por plagas o por sequías. Lo que va a abaratar el precio. Que es lo que va a conseguir que todos podamos comer arándanos o todos podamos comer fresas, porque si no terminaba siendo un producto de las minorías elitistas. Sí, tienen precios muy por encima del salario medio, ¿no? Claro. De hecho, cuando pedimos un producto orgánico, pues nos sale 4 veces más caro. Por lo mismo que comentas. ¿Por qué? Porque ahí sí estás abierto a, bueno, pues el clima, la sequía, si hay agua, menos agua, si hay una plaga. Ya dejamos de depender tanto del medio ambiente como antes, ¿no? Empezamos a poder manipular el medio ambiente para poder alimentarnos, que es fundamental. Es fundamental y debe ser el objetivo de cualquier ser humano, ¿no? Es conseguir alimentarse a uno mismo y a los suyos. Y esto que estás tú trabajando ahora, ¿cómo impacta, cómo influye en el hecho de que podamos vivir más? ¿Podremos llegar pronto a ser como un promedio de 100 años? Sin ninguna duda. De hecho, ahora no existe la inmortalidad, pero sí existe la amortalidad. Ya, el concepto de la amortalidad empieza a ser ya un concepto... Y la diferencia es que el ser inmortal es donde, bueno, puedes vivir eternamente sin necesidad externa. Pero ahora sí podemos llegar a esa mortalidad, puedo tener trasplantes de riñón, trasplantes de pulmón, trasplantes de corazón. Entonces hace que nuestra vida vaya avanzando a llegar a lo que ahora se denomina la amortalidad. Y que en algún momento, no voy a decir que exista la inmortalidad, porque evidentemente hay una degeneración del cuerpo, pero si yo fuera capaz de todas las mañanas, como estos anuncios totalmente falsos, por cierto, que dicen, no, es que esto solo es un medicamento basado en células madre, eso es mentira. O sea, definitivamente eso es mentira. El colágeno y todo eso está muy bien, pero no va a tener ningún impacto en ti, porque tú ya no vas a generar más células, ¿no? Inyectándote células madre. O sea, te puede ayudar en la piel, de hecho se utiliza mucho la placenta de la mujer porque te da, pero no para que tú ya tengas una mejor longevidad. No, lo que sí podemos hacer es evitar, o sea, es encontrar formas de que las enfermedades que existen se puedan ir eliminando o se puedan alargar, ¿no? Retrasar. Como el cáncer, ¿no? Sabemos el porqué del cáncer. No entendemos el para qué todavía, y son dos cosas diferentes, ¿no? Pero en eso van... Pero lo entendemos, ¿no? Acabo de ver que en Estados Unidos ya empezaron a aplicar la semana pasada la vacuna del VIH. Correcto, sí, es cara, eso sí, es cara, sí. Pero ya se ha identificado el por qué pasa y ahora que es el para qué pasaba, ¿no? Bueno, pues era una defensa que tenía el cuerpo que lamentablemente era tóxica, ¿no? Para el propio cuerpo. La propia defensa era tóxica, ¿no? Acababa el remedio. Exacto, el remedio terminaba siendo peor que la enfermedad y lo generaba el ser humano, ¿no? Porque además era una defensa que sí tenían los simios, ¿no? Los monos. Y era transferible al humano, ¿no? ¿Y esta vacuna que ya está en Estados Unidos, sí está funcionando? O sea, ¿sí se le ve que tenga futuro? Sí, porque haz de cuenta que para que una vacuna llegue a ser posicionada en el mercado, excepto lo que pasó con el COVID, que eso sí fue express. Fue una cosa fuera, estás hablando de 15, 20 años de trabajo, pruebas. O sea, que ya está garantizado que sí va a ayudar para lo que es. Sí, porque la FDA en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, la FDA no lo permitiría si no hubiera, porque también hay que identificar cuáles son los daños colaterales, si tenemos algún tipo de síntoma externo. No, está muy bien. En el caso del COVID hubo que eliminar todos los protocolos. Porque urgía. Porque había que salvar a la humanidad. Es probable que ahora empecemos a ver cuáles son los efectos secundarios, ¿no? Donde se están identificando ya ciertos efectos secundarios, sobre todo en embarazadas, por ejemplo.
Wow. Sobre todo en personas que tienen deficiencias renales, ¿de acuerdo? Entonces, es muy probable que en una generación nos demos cuenta que, oye, esa vacuna generó, como pasó, por ejemplo, en los años 60 con la oftalidomina, que afectó muchísimo a ciertas personas que salían, bueno, pues con las extremidades cortitas. Correcto. Eso se dio por la oftalidomina, ¿de acuerdo? Que también se tuvo que hacer de forma express, ¿no? Pues sí, para combatir. Por el tema de la fiebre española, ¿no? Del siglo XVIII, perdón, de 1918, 1919, que mató a 70 millones de personas, ¿eh? Bueno, pues se hicieron ciertos fármacos de forma express y fue precisamente ya en los años 50, 60 esa primera generación empezó a ver los la que empezó a ver los resultados, ¿no? Pues que solamente eran en los brazos, ¿no? Sí. Que tenían las manos que salían del hombro prácticamente. Chiquitas, ¿no? sí. Es muy probable que pase, sí, porque nos hemos saltado todos los protocolos y con razón, ¿eh? O sea, no creo que nadie discuta a estas alturas que había que hacer. Ay, yo me puse 3 vacunas, ya me dejaste pensando. ¿Tú te vacunaste para el COVID? Sí, por supuesto que sí. Hijo, ¿cuánta gente no se vacunó, verdad? Pues por el miedo, como tú dices, a veces la incertidumbre. Sí, que hablaban de que mutaciones genéticas, que esa vacuna iba... Las mutaciones, que al final es lo que nos hace ser lo que somos, son inevitables. El sol nos muta, los alimentos nos mutan, nuestro ADN se muta porque los aminoácidos, bueno, pues se saltan un ciclo. Entonces llevamos mutando. Si nosotros viéramos ahora, y se ve, de hecho, un Homo sapiens de hace 60, 70 mil años, tendría, pues, prácticamente su cuerpo estaría cubierto de pelo, ¿no? El humano cada vez pierde más pelo, algunos antes que otros, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Nosotros perdemos el uso de los caninos, entonces nuestra dentadura ya tiene caninos menos pronunciados. Nosotros lo que es el coxis era originalmente mucho más largo, casi era un rabo, ¿no? Una cola. El apéndice, ¿no? Que prácticamente ahora, en cuanto te duele un poco, te lo cortan. Te lo cortan, ¿no? Pero es porque éramos mucho más herbívoros. Entonces el apéndice era el que destilaba, el que refinaba eso. El filtro, Entonces en los últimos 60.000 años, siendo Homo sapiens, hemos cambiado. Entonces estamos mutando permanentemente, pero por cuestiones externas, ni siquiera por cuestiones internas, ¿eh? El sol nos muta. Eso, sí. Sí, sobre todo el sol. El sol es el que más nos cambia. Sí. ¿Es aconsejable solearse ratos grandes en la playa? Es inevitable, o sea, da lo mismo porque los rayos alfa, los rayos gamma van a venir de todas formas, o sea, estés donde estés, y eso sí te van a alterar, ¿no? Pero a nosotros y a cualquier especie, O sea, el sol está cambiando. Eso es, y lleva así desde el inicio de la primera ameba, ¿no? Que sale de ahí del caldo. El caldo de la vida. De la vida, ¿no? Pues esa primera ameba ya se le fue modificando. Y estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el futuro a 5 años de lo que tú estás haciendo? O sea, en 5 años, ¿qué crees que podamos lograr que ahorita todavía no llegamos? La esperanza es encontrar precisamente esa memoria, ¿no? que sabemos que las células tienen que tener. Para poder hacer como refacciones de riñones, corazones, tener como un banco de órganos, ¿no? Sí, eso yo creo que sería el avance más... ¿Pero crees que en 5 años ya se pueda lograr? Puede que ya esté, o sea, la cuestión es que puede que ya esté, pero que en los próximos 5 años se salga a la luz, ¿no? O que de alguna forma se divulgue. Es muy probable que ya esté, repito, no me consta a nivel personal, pero entendiendo cómo funcionan los procesos. Sí, dice que las universidades van muy avanzadas, a lo mejor ya. Sí, y hay centros todavía más avanzados que las universidades, ¿no? Que van 10, 15 años por delante, ¿no? Porque en muchos casos se puede determinar que pertenecen a la seguridad nacional de ciertos países, ¿no? Su difusión, ¿no? Y una vez que ya se determina, ¿no?, cómo controlarlo es cuando se baja a la academia y de ahí ya se baja. Se aterriza en la población, ¿no? Pero eso sería eso sí sería un avance de la genética absoluto. Imagínate que podamos todos tener ya la garantía, la seguridad de que tenemos un riñón disponible si nos falla el nuestro, un hígado, etcétera, ¿no?
Tú sabes que las estadísticas de gente que está esperando un trasplante son altísimas y que desgraciadamente mucha gente muere pues en la espera de una parte que le dé un poco más de vida, un riñón, etcétera. ¿Sabes? Lo que puede pasar, lo que puede estar pasando, y ahí sí que es una de las críticas que nos hacen, que más le presto atención, ¿de acuerdo? Es la sobrepoblación, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros cada vez incrementamos más nuestra expectativa de vida, porque la media de la humanidad muere más tarde, es curioso que pensamos que la edad media, pues se habla de que la edad del hombre pues, eran 38 40 años. No es que significa que los hombres se murieran a los 48 años, ¿no? Los hombres de hecho llegaban hasta los 60, 70, 80. Pero además que había tal cantidad de recién nacidos que fallecían que cuando hacías la media sí, se bajaba, ¿no? No significa que es que todos se murieran a los 48 años, ¿no? Es que se perdía, morían muchos niños, ¿no? Entonces esto te bajaba la media, evidentemente. Pero si tuvieras la mediana, pues no sería muy diferente, ¿eh? O sea, estaban ahí entre los 60 y los 70. En este caso vamos a incrementar esa media tanto, porque vamos a tener muy pocos. De hecho, la mortalidad infantil es muy baja, sobre todo en los países desarrollados es muy baja. Pero incluso, no solamente a la hora de nacer, sino en la infantil hasta los 12 años, ¿no? Que es donde era más crítico, el sarampión, la viruela, la polio, eso ha desaparecido. Países donde la tuberculosis ha desaparecido, donde cuando tenían enfermedades pandémicas han desaparecido. Surgen en algún momento aquí y allá. Eso es lo que realmente hacía que la población tuviera medias de 40 o 45 años. Pero hoy por hoy estamos generando una expectativa de más de vida que por consecuencia va a hacer que la población crezca. Simplemente, por eso la vamos doblando y cada vez doblamos la población en un menor número de años, ¿no? Entonces ahí sí que hay que pensar mucho si va a haber suficientes recursos. ¿Ya será momento de hacerle caso a Elon Musk e irnos a Marte? Los recursos son los que son, ¿de acuerdo? Los recursos son limitados, porque no podemos crear oro, por mucho que los alquimistas lo hubieran estado haciendo. La Tierra tiene los recursos que tiene. ¿Los podemos aprovechar más? Sí. ¿Podemos ser más eficientes? Sí. Pero no de forma infinita. ¿De acuerdo? Hay una afinidad a todo recurso. Pero basado en esa misma afinidad, no afinidad, finidad. Afinidad, sí. Afinidad, pues tendremos que buscar otro planeta ya, ¿no? O sea... Bueno, o lo que la eutanasia social, o sea, que es lo que muchos están... Es que es un otra vez como los dinosaurios. Es un planteamiento ideológico que no se puede descartar, es decir, no se le puede decir no por no, o sea, ellos tienen sus argumentos que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y evaluarlos, y decir, bueno, hasta qué punto. Los chinos lo hicieron hace 3 generaciones, cuando hicieron lo de la política de un solo hijo, ¿no? Sí. Y ahora se están dando cuenta que la próxima generación van a tener 400 millones de varones sin hembras. Con lo cual, de por sí van a desaparecer, ¿no? Se dan cuenta que esa no fue la solución, ¿de acuerdo? Pero digo que son cuestiones que la ONU está tratando, porque tampoco podemos hacer que la población explote doble su número cada 10 años. O sea, es que es imposible. O sea que quiero entender, si tú haces muy bien tu chamba, que es entender los mecanismos del funcionamiento de las células humanas, y con este conocimiento logras acrecentar la expectativa de vida, un efecto secundario va a ser que vamos a ser muchos. Que vamos a ser demasiados. Y además es un efecto secundario que lo vemos en la naturaleza, como por ejemplo las manadas de búfalos, las manadas de ciervos. Hay que eliminar, ahora lo hacemos ya de forma voluntaria, por eso existen las fechas de caza, ¿no? Sobre todo se da mucho en Estados Unidos, ¿no? O reinsertan antiguos depredadores. Exactamente. ¿Por qué? Porque no es un problema de que no haya recursos, es que hay tan pocos recursos que la manada termina desapareciendo. Se acaban los recursos. Se acaban los recursos y se mueren todos. O sea, algún día seremos una especie de langostas que nos acabamos y nos empezaremos y nos morimos de hambre, sí.
y a nosotros mismos. O sea, el problema es que sin poner esos límites, incluso la especie se puede ver amenazada como tal, ¿no? Y además es que lo vemos en dinámicas en la naturaleza, es decir, no nos tenemos que inventar, o sea, lo vemos en cómo ciertos animales, ¿no? Tratamos mucho con un animal en Sudamérica, en Argentina, los lemmings, que ellos mismos, un número determinado, se tira al mar, ¿no? Voluntariamente. Voluntariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no son el entorno en el que conviven no es capaz de mantener a toda la manada. ¿Y si hiciéramos esto con los políticos? Que bueno, ahí ya te quitas un porcentaje alto de la población. Ahí con los diputados sí, ya, son como 500, 800. Ahí vas ya reduciendo, ya, ¿no? Pero sí son los temas, ahora ya dejamos de la ciencia y empezamos a hablar de la ética, ¿no? Y de la moral, que está muy intrínsecamente, como en cualquier área de la ciencia. Luego le sumas la religión. La religión tiene un elemento que nos hace, y no solamente te digo porque soy creyente, sino que trae una perspectiva importante al discurso. Y es el hecho de que hasta qué punto podemos seguir manipulándonos y manipulando nuestro entorno, no por jugar a ser Dios, ¿no? Que eso es un tema aparte, ¿no? Sin que haya unas consecuencias catastróficas para la especie humana y para todas aquellas alrededor, porque sí puede haber unos efectos catastróficos, ¿eh? Oye, y a esos riesgos que ahorita atinadamente mencionas, súmale la inteligencia artificial y se pone bueno el tema. A lo mejor la inteligencia artificial nos va a ayudar a poner esos límites. ¿No será que nos desborde y a lo mejor la inteligencia artificial ya deje de ser artificial y piense más que nosotros? Se puede dar el caso. Se puede dar el caso. O sea, que los artificiales nos convertamos nosotros. Ahora mismo la física cuántica se están haciendo ya computadores donde se está utilizando ya componentes orgánicos para que piensen, o sea, ya hay esa simbiosis, ¿no? Que se hablan los cyborgs, ¿no? Pero bueno, eso ya hace tiempo que existe, o sea, yo puedo alimentar, ¿no? Porque puedo conectar, de hecho se lleva haciendo tanto tiempo que tenemos incluso olímpicos que han utilizado, un sudafricano en particular, que corrió la final en atletismo y tenía 2 prótesis. No sé si te acuerdas de él. O sea, ¿Te acuerdas de esa serie Steve Austin, El hombre nuclear? Sí, por ejemplo, sí. O sea, es decir, eso ya está pasando. O sea, yo ahora ya puedo tener prótesis que está unida a mis nervios. Y que incluso puede funcionar mejor que la parte original. De hecho, este sudafricano, bueno, pues terminó en la cárcel porque mató a su novia, ¿no? Pero corrió la final. Tuvo algún tema ahí. Pero corrió la final. Me recuerdo si eran de 200 metros lisos en las Olimpiadas, es decir, y las 2 extremidades inferiores eran prótesis. ¿Y se la valieron? Y sí, claro, sí, se lo aceptaron, porque estaba unida al cuerpo y eran prótesis totalmente interconectadas. Qué interesante. Oye, Carlitos, ¿qué le puedes decir a los chavos que están decidiendo qué van a estudiar, a los chavos que hoy están pensando pues cómo ser alguien en la vida, para que pudieran seguir los pasos tan extraordinarios que tú estás tomando? Tú estás cambiando el futuro de la humanidad. Espero que para bien. Espero que para bien. Pero alguien que quiere llegar a hacer lo que tú estás haciendo ahorita, ¿qué tuviste que sortear y qué valores usaste para no rendirte? Fíjate, era el para qué lo hacía. Más que el por qué lo hacía. Esa era la pregunta correcta. La pregunta que yo me hacía era, ¿para qué quiero hacer esto? ¿No? En mi caso, como te digo, quería ser Indiana Jones, ¿no? Pero ese era era mi para qué, ¿de acuerdo? Yo creo que para cualquier persona en cualquier aspecto de estudio, de trabajo, es ¿para qué estoy haciendo esto? Porque creo que cuando encontramos el para qué, el por qué está claro, la mayoría de nosotros el por qué es para ganar dinero y poder mantener a nuestras familias. Eso es fácil. Pero normalmente nos quedamos en el por qué lo hacemos, ¿no? O porque mi padre hizo una empresa o abrió un restaurante y ahí estoy yo, ser ¿no? como el doctor. Exacto. Es el para qué, ¿no? Que es ese llamado
que todos tenemos. Lo que pasa es que a veces está tan escondido, hay tanto ruido alrededor nuestro. No, tú tienes que encargarte de la empresa que fundó tu padre, o tú tienes que ser funcionario. Y nuestros sueños quedan enterrados. Sí, o sea, el ruido hace que no entendamos para qué. Que es nuestra forma de trascender, ¿no? Cuando entendemos el para qué. Es el poder morirte, ¿no? Como decía Platón, es decir, en ese instante antes de decirte, ¿he sido o no he sido digno de mi vida? ¿No? Y la dignidad no tiene nada que ver con, porque ninguno de nosotros se va a llevar nada con al otro mundo, ¿no? He sido digno en lo que yo pensaba hacer. Entonces, para mí lo más importante es el para qué lo voy a hacer. Y cualquier razón es válida. No hay razones válidas o inválidas. Siempre y cuando tú lo entiendas, ¿no? Quiero ganar dinero, quiero salvar a la humanidad, quiero ser Indiana Jones. Da lo mismo. ¿Cuál es tu para qué? ¿Cuál es tu para qué? El tuyo. El mío era ese, era estar en la punta de lanza. Siempre. De ver aquello que no sabía antes. Por eso, si ahora tuviera 18 años, yo estaría estudiando, por ejemplo, física cuántica. Física cuántica. Sí. Sería lo que estaría estudiando. De hecho, es lo que le sugiero, no tengo hijos, a mis sobrinos. O sea, si quieres estar en la punta de lanza ahora mismo, tienes que entrar en la física cuántica, que te va a llevar a la inteligencia artificial. Sin ninguna duda. ¿No? Pues miren, si nos están viendo jóvenes que todavía están pensándola, aquí Carlitos nos está dando una muy buena entrada a algo que podría ser un futuro para tu carrera, para tu vida. Sin ninguna duda. Definitivamente. Y el último pensamiento en esto es que la mayoría de los que nos están viendo que tengan menos de 25 años o 20 años van a trabajar en algo que todavía no existe. Con lo cual... Volvemos a empezar el podcast entonces. Mi hijo tiene 6 años. Yo creo no, tu hijo va a trabajar en algo que ni existe. Ni idea tenemos ahorita a lo mejor. No existe. O sea, su trabajo no existe. O sea, el trabajo de tu hijo no existe, ni lo prevemos. Ya me asustaste, yo pagando colegiaturas. No, le tienes que preparar para eso, pero ese trabajo no existe. Mi trabajo no existía cuando mi padre tenía 6 años, o yo tenía 6 años. Yo cuando estudié las computadoras eran de bulbos. Entonces imagínate la aceleración que hay, ¿no? Entonces la mayoría de estos jóvenes... Es geométrica, es exponencial. Absolutamente. O sea, el desarrollo de la humanidad es cada día más rápido. Sin ninguna duda. O sea, le damos la vuelta más, ¿no? Sí, el efecto Miller le llaman. Que en los últimos 100 años hemos avanzado más que los últimos 40.000 años, ¿no? Sí, desde que salimos de Tanzania, ¿no? O sea... de la Lucy. Sí, desde que salimos de Lucy. Pero es que en los últimos 20 años es también más que en los últimos... Y ahora con esto de la inteligencia artificial, yo estoy sorprendido porque muchas de las cosas cotidianas que normalmente me llevaban 1 hora... le hago una pregunta a ChatGPT y en segundos me le da la vuelta y me ahorra horas de trabajo, y eso apenas hace 1 año. Te hace ser más eficiente, ¿no? Al final, hace que tu tiempo tenga más valor, ¿no? Cosa que a mí me da mucho gusto. Y hablando de tiempo, pues yo agradezco mucho el que nos has dado hoy, que venías muchísimas como gracias. Siempre con la agenda apretada, pero te agradezco que vienes a compartir con los jóvenes. Y yo quería hacerte una última pregunta. Por supuesto. ¿Qué tan feliz eres el día de hoy? No, bueno, pues como te decía antes del podcast, llegué a México para estar 3 años soltero y yo 10 años casado. ¿Feliz? Y absolutamente feliz. ¿Les recomiendas a la gente casarse? Sin ninguna duda. ¿Sí? Sin ninguna duda. Es el estado natural del hombre. Aquí va a estar la polémica en grande, ¿eh? El estado natural. Nuestro productor dijo lo contrario en el podcast pasado. No, el estado natural del hombre, sin ninguna duda para mí. Qué bueno, Carlitos, pues gracias. Gracias a ti. Creo que esto sería la palabra más idónea, el agradecimiento por tu tiempo, por tu conocimiento, por inspirar a estos chavos que están todavía... Pues adelante. Pero ya me dejaste con más preguntas que respuestas aquí. Cuando quieras vengo a responder las que pueda. Sí, te vamos a tomar la palabra y hay mucho que hablar contigo. Muchísimas gracias. Amigo, que siga la oratoria, que siga el liderazgo, que siga la genética, pero sobre todo esa sonrisa. Esta es la que quiero mantener. Que vale $1,000,000. Esta es la que quiero mantener. Gracias, señores. Pues aquí Muchísimas gracias. Carlitos con nosotros. ¿Con qué te despides? Pues me despido con algo que es importante, ¿no? No voy a hablar de sueños, no voy a hablar con objetivos.
me despido con lo que decía antes, que nos sintamos dignos de nosotros mismos. ¿De acuerdo? En nuestro último suspiro sintamos que seas digno. Que seas digno. Para bien, porque has tenido hijos, porque has plantado un árbol, porque has escrito un libro, porque has servido un podcast. Que la dignidad personal no se pierda. ¿De acuerdo? Eso sería mi pensamiento final. Qué ole. ¿Inspirador o no? Señores, muchas gracias. Pues vamos a tener el orgullo de seguir compartiendo en lo sucesivo con Carlitos algunos otros programas, porque esto es para hacer una serie de este tema. Está impresionante, y con una persona que sabe tanto de tecnología, del futuro, y aparte que es una muy buena persona. Lo conozco y es alguien que es de verdad inspirador. Gracias, nos vemos el próximo domingo 10 de la mañana en otro capítulo de Inspiradores. Y recuerda, si todavía no sabes qué estudiar, ni te preocupes, a lo mejor todavía tu carrera ni existe. Gracias, Carlitos. Muchísimas gracias. Hasta luego, señores. Muy bonito día.